Hace 6 o 7 años, año 2016, un fin de semana parecido a este, fin de semana donde teníamos el mercadillo solidario de Dorcas. ¿Cuántos están en Dorcas este fin de semana? ¿Cuántos han ido a la fira? ¿Han comido? ¿Habéis comido? Qué rica la comida, ¿eh? Hemos comprado juguetes. Tranquilo, el año que viene parte de lo que hemos comprado lo volvemos a poner a Dorcas y esto es algo que se autosostiene, ¿eh? Pero bueno, hemos comprado de todo, ¿verdad? Bueno, pues hace unos años, en 2016... los adolescentes tenían un puesto de crepes, de gofres, iban vendiendo ahí todo lo que podían y yo estaba coordinando el grupete, que no sé qué, que se está pegando la masa y demás. Y pues mi esposa, Leo, me dijo, me tengo que ir un momento, creo que al Fronda, en ese momento se llamaba Magatzembert, me tengo que ir un momento al Magatzembert, al Fronda y tal, toma, la llave del coche. Y yo estaba ahí con los crepes, toma. Me dice, ¿pero dónde está el coche? Y yo, pues en esa calle, X, no me acuerdo cómo se llama la calle. No, ahí está. Vale, ¿seguro? Sí, seguro. Yo estaba ahí con los crepes, los adolescentes, que se pega, que no se pega, lo vendemos, no lo vendemos. Y de repente me suena el teléfono y yo ahí con las manos llenas de grasa, no sé qué, a ver, ¿qué pasa, Leo? ¿Qué pasa? No, que el coche no está donde has dicho. Pero a ver, que te he explicado dónde está el coche. Que no está donde has dicho. Que sí, que no, que sí, que no. Entonces yo... confieso, me enfadé, hablé mal, y, venga, ya voy yo, es que, madre mía, tal, pam, y le colgué, ¿no? Y me voy ya caminando ahí hacia donde aparqué el coche el día anterior, diciendo, si es que esta mujer es que no me escucha, se entera, tal, yo ahora mismo no puedo y tal, estaba yo ahí mosqueado, y llego, Leo está en la calle donde yo le había dicho, me dice, a ver, ¿dónde está el coche? Digo, pues, y el coche no estaba. Y me han robado el coche. Luego te cuento cómo acaba esta historia, ¿vale? Abre tu Biblia, enciende tu Biblia en Gálatas capítulo 2. Estamos estudiando la carta de los Gálatas, la carta que escribió Pablo a la iglesia en la zona de la Galacia, de Turquía y demás. Y deja que podamos estar leyendo juntos. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, creo que es una traducción que hoy ayuda. Es un poco paráfrasis, también te lo tengo que decir, pero creo que es una traducción que ayuda al propósito de hoy. Y te la voy leyendo, ¿vale? Este no saldrá en pantallas, luego sí que saldrá en pantallas el resto, que es a lo que queremos ver. Pero vamos a ver el contexto. Pero cuando Pedro, esto lo está diciendo Pablo, llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado con lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Pablo tiene un conflicto aquí cara a cara con Pedro, porque Pablo no sirve a la iglesia, sirve a Dios. Y su compromiso es con Dios, no con la iglesia. Aunque sirviendo a Dios acabó no sirviendo a la iglesia. Pero él está comprometido con Dios y cuando ve que el líder de la iglesia, Pedro, está haciendo algo que no debería hacer, que es dejar de comer con la gente no judía, un gentil, para aquellos que no lo saben, es aquellas personas que no son judías, cuando Pedro se aparta de comer con ellos, entonces Pablo tiene que confrontarle. Mi opinión, esto es mi opinión, yo no creo que Pablo lo que quisiera era desacreditar a Pedro o exponer su pecado delante de todo el mundo, porque tiene en cuenta que no solo le dice a Pedro delante de todos, sino que está escribiendo en la carta. O sea, le está contando a los de la Galacia lo que ha pasado en Jerusalén. A lo mejor ellos en Antioquía, a lo mejor ellos no lo sabían. Creo que Pablo lo que quiere ayudar a Pedro es a reflexionar y a recuperar su camino, no exponerle. Y me gusta mucho que Pablo no va a entrar con argumentos morales, sino va a explicar el Evangelio de nuevo a Pedro, porque luego ya el Evangelio hará el trabajo que tenga que hacer, ¿sabes? Le va a explicar lo que es el Evangelio y que el Evangelio haga su trabajo, y eso sí es lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿vale? Versículo 15, ahora sí os salen las pantallas para aquellos que les va bien leer toda la misma versión, dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Vaya manera de empezar de Pablo, ¿no? Madre mía, yo creo que hay cierto sarcasmo en esto. Dice, tú y yo, Pedro, somos judíos. De sangre, ¿sabes? De nacimiento. No como estos gentiles pecadores. Te digo, creo que hay cierto sarcasmo, porque aquí Pedro no está queriendo comer con los gentiles, pero Pablo le va a decir, mira, de judío a judío, yo sé
Yo soy como tú, ¿vale? Yo no soy un gentil, esos que consideráis menos, de judío a judío. Soy parte de ese pueblo escogido, ese pueblo que Dios mismo nació de Abraham, que no podía tener hijos, un pueblo que Dios ha adoptado, que Dios ha acompañado, que Dios le ha dado su ley, que Dios le ha dado su promesa, que Dios le ha dado su tierra prometida, el pueblo donde Dios ha decidido vivir. Soy de parte de ese pueblo. Y esos privilegios que tenían el pueblo judío lo llevaban hasta tal punto los judíos que consideraban que cualquiera que no fuera judío era pecador solo por el hecho de no ser judío. Es una verdad malentendida. Y aquí Pablo está diciendo a Pedro, te entiendo, yo también formo parte de ese pueblo especial. De judío a judío te voy a decir lo que te voy a decir. Sin embargo, a pesar de que somos judíos de nacimiento, Pedro, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pedro, aunque eres judío, y yo también, los dos sabemos que no es suficiente. Que esto no va de ser justos. No, esto no sirve para ser justos delante de Dios. Y creo que este versículo engloba muy bien lo que es el Evangelio, pero permitidme hoy un ejercicio donde creo que si traducimos 3 palabras en concreto, justificación, obediencia a la ley y fe, nos va a ayudar a adquirir más profundidad y quizá poder entender un poquito mejor este pasaje para luego poder aplicarlo. Mira, la primera, justificación. Aquí ves que se repite varias veces declarada justa, justificación, justicia y demás. ¿Qué significa justificación? Ser justificado. Y ser justificado es ser justo. Y ser justo es ser inocente. Ser justificado la podríamos traducir como ser inocente. Y fíjate ya cómo podría cambiar el versículo añadiendo esto. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada inocente ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados inocentes ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado inocente ante Dios mediante la obediencia a la ley. La clave es poder estar inocente delante de Dios. Y eso es un problema para la humanidad. Porque todos somos culpables, de alguna manera. Y todos nos tendremos que presentar ante Dios, ese juez, que es justo, con la esperanza de ser perdonados, con la esperanza de ser hallados inocentes. Pero la realidad es que no lo somos. La realidad es que no somos inocentes. Y tú dirás, bueno, pues que yo soy buena persona. Deja que te cuente cómo acaba la historia de mi coche, ¿vale? Estoy yo ahí y de repente el coche no está. Claro, ya lo primero es, ahora le pega la bronca a mi mujer porque no es capaz de encontrar el coche y resulta que el coche no está donde yo le he dicho. Pero bueno, eso ya os doy cuenta cómo resolví eso. Estoy ahí, no está el coche y digo, me han robado el coche. Levanto los ojos al cielo intentando buscar una respuesta, pero en el camino encontré la respuesta de que había un vado. Había un parking, un prohibido aparcar enorme. Resulta que el día anterior habíamos tenido reunión de jóvenes y algunos pues, necesitaban apoyo para llevarles a casa. Agarré el coche y les llevé a casa por la noche y cuando llegué no había parking. Y yo buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba, porque en este barrio no hay manera de encontrar parking. Y buscaba y buscaba y buscaba y de repente veo un hueco ahí, iluminado con un haz de luz. En plan, ¡uh! Y yo, ¡ay, qué bien! ¡Ay! ¡Pum! Aparqué y dije, menos mal, me voy a casa a dormir. Sin ver, para mi error, que no era un parking, era un vado, era una cochera y ponía prohibido aparcar. Pero yo no me di cuenta. Lo hice sin querer. Entonces, claro, tuve que ir a buscar el coche al depósito de la grúa. ¿Tú te imaginas yo teniendo esa negociación con el señor del depósito de la grúa diciendo, fue sin querer? Perdón. Deme el teléfono, le pido perdón al señor que le molesté. Soy una buena persona. Yo le prometo que soy una buena persona. ¿No me puede devolver el coche sin pagar? Mira, bueno, perfecto. Paga y te devuelvo el coche. No, pero es que fue sin querer. Yo no corro más de la velocidad, conduzco responsablemente, no pongo los intermitentes porque soy mallorquín, pero lo demás todo lo hago bien. ¿Sabes?
Sí, cuando llueve siempre me paro a mirar y al final hacemos atasco, pero eso es porque soy mallorquín, eso no es un problema, pero conduzco bien, soy buena persona, pago mis impuestos, soy honrado, soy íntegro. Por favor, devuélvame el coche, fue sin querer. ¿Te imaginas al depósito diciendo, vale, como fue sin querer, toma? No, ¿verdad? Me dice, mira, yo lo siento, pero lo has hecho mal, has infringido la ley, paga. No, pero creo que más de uno nos vamos a encontrar en esa situación delante de Dios. Pero es que yo fui buena persona. Y Dios, ya, pero tienes una deuda. ¿Cómo la vas a pagar? No, pero es que yo... ¿Pero cómo vas a pagar tu deuda? ¿Sabes? Yo tuve dinero para poder pagar la grúa y la multa, por cierto, que es un 2x1. Tú pagas ahí un dineral pensando que ya has pagado y dices, toma, y de regalo, pum, y te enchufas la multa. Pero bueno, es otra historia. Pude pagar, ¿no? Recuperé mi coche. Pero tú puedes pagar las multas que has acumulado y estás acumulando alrededor de tu vida. ¿Tienes con qué pagar? Porque no es de tu coche de lo que estamos hablando, es de tu alma, ¿eh? El ser humano tenemos una deuda con Dios y no podemos pagarla. Hace unas semanas una persona estaba cenando en mi casa y me decía con mucha honestidad, oye, pero ¿por qué tú eres mejor que yo? ¿Por qué los que creéis en Dios, por qué los que creéis vais a la iglesia, sois mejores? Yo también tengo mis valores. No soy peor que tú. Y le dije, mira, quizás que no nos hemos explicado bien. Lo que yo creo es que no soy bueno. Justo mi fe se basa en que no soy lo suficientemente bueno. Y por eso necesito a Jesús. Y por eso voy a la iglesia. Y por eso vivo como vivo. Porque no soy lo suficientemente bueno. Precisamente estoy de acuerdo contigo. No soy lo suficientemente bueno. Ser cristiano no es creer que somos mejores. Es reconocer que no somos capaces de dar la talla. Reconocer que tengo una deuda que no puedo pagar, pero que Dios sí puede pagar. Que Dios sí paga. Tú me dirás, bueno, pero si Dios es el juez, que Dios perdone. Es que no es tan sencillo. Porque al final alguien tiene que pagar la deuda. Sigamos con el ejemplo del coche, ahora ya para otra cosa, ¿no? Imagínate que mi amigo Pablo aquí me pide que yo le deje el coche, ¿no? Me dice, anda, Josu, préstame el auto. Y yo le dejo el coche. Y él lo estampa, ¡pam! Choca, lo rompe. Tenemos solo dos opciones, Pablo. ¿Me pagas un coche nuevo o te perdono? Pero si le perdono, eso no arregla mi coche. Yo le puedo perdonar, pero yo no tengo coche. Si yo quiero volver a tener un coche, tengo que pagarlo yo. Así que o lo paga él o lo pago yo. Pero alguien tiene que pagar el coche nuevo. Porque yo tenía un coche y ya no lo tengo. No sé si me estoy sabiendo explicar. No se trata de te perdono, ea, puedes irte a casa. El perdón no liquida la deuda si no se paga. El perdón real es saldar una deuda, que no haya deudas. Y para eso, o paga el infractor o paga el infringido. No sé si he dicho bien la palabra, pero espero que se haya podido entender. Solo Dios puede hacerlo, solo Dios lo consigue y Jesús es el que paga la deuda. Jesús paga todas nuestras deudas para que podamos pasar de esa situación de culpables a inocentes. Ese es el proceso que se le llama de la justificación. Pero ¿cómo puede uno adquirir justicia? ¿Cómo puede uno adquirir esa inocencia? Sigamos leyendo porque es o a través de la obediencia de la ley o a través de la fe. ¿Pero qué es la obediencia de la ley? En otras versiones, obras de la ley, obras y demás, o buenas obras, o buena conducta. Más o menos es lo mismo. Las obras de la ley, obediencia a la ley, buenas obras o buena conducta, ¿vale? Todo se podía traducir así. Y fíjate, si lo añadimos al versículo, cómo vamos adquiriendo un poquito más de profundidad. Espero que esto sea un ejercicio que nos ayude, ¿vale? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada inocente ante Dios. No, te me has adelantado. Tira para atrás. Spoiler. Una más. No dos. No. Bueno, os lo leo porque los de vídeo se me han perdido. Mientras lo encuentran, os lo leo. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada inocente ante Dios por la fe en Jesús y no por una buena conducta. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados inocentes
ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos tenido una buena conducta. Pues nadie jamás será declarado inocente ante Dios por una buena conducta. Los judíos, que no confiaban en Jesús como su Mesías, creían que el obedecer la ley, el tener una buena conducta, les hacía ganar la inocencia y poder ser aceptados por Dios. Pero el mismo Pablo dice, pero nadie jamás será declarado inocente delante de Dios ante una buena conducta. Porque esto no va de ser buenas personas, iglesia. Esto no va de ser buena gente. Va de no haberse equivocado nunca. De nunca haber roto ningún mandamiento. Va de presentarse delante de Dios con un expediente absolutamente limpio y perfecto. Y eso, amados hermanos, es imposible. No difícil, no súper difícil. Mira, súper difícil es enseñar a tu hijo de 4 años a pronunciar esternocleidomastoideo. Eso es súper difícil, pero es posible. Si le echas ganas, lo consigues. Estamos hablando de algo imposible. Es imposible que tú te presentes delante de Dios y seas declarado inocente en base a tu buena conducta. No tienes dinero para pagar tus multas. Dice Mateo que al oír esto, este tipo de ideas que compartía Jesús, quedaron desconcertados. Y le dijeron, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Cuando los discípulos también llegaron hasta la conclusión, esto es Jesús el que está hablando, es una historia diferente, pero es la misma mensaje. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres imposible, dijo Jesús. Y mirándolos fijamente les dijo, mas para Dios todo es posible. Os he dicho que es imposible obtener la inocencia mediante la buena conducta. Y eso es inexacto. Es imposible para ti. Pero hubo uno que lo consiguió. Hubo uno que sí lo hizo. Dios hecho hombre. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Él sí vivió una vida perfecta, una vida inocente. Una vida que usó para pagar tu deuda. Y ahora te ofrece esa inocencia. Es un regalo que Él quiere darte. Quiere darte su inocencia porque Él cargó con tu culpabilidad. ¿Cómo se adquiere este regalo? ¿Cómo se acepta este cheque para poder pagar mis deudas? A través de la fe. La fe, esa palabra que ya pues todos conocemos, que relacionamos con creer, con confiar, y es así. Fe es creer, es confiar, pero es algo más profundo que eso. Es una palabra, en el griego es una palabra que engloba muchas más cosas. Engloba también fidelidad, compromiso, aferrarse a lo creído, vivir una vida consecuente con lo que he creído. No se trata solo de creer algo, de confiar en alguien, sino de aferrarse, abrazarlo y ya nunca más soltarlo, mantenerte fiel a lo creído. Entonces, en base a eso, permitidme una modificación más en el versículo. Ahora sí, vídeo. Vamos allá. Y pone, sin embargo, sabemos que una persona es declarada inocente ante Dios por creer, confiar y aferrarse a Jesucristo. Y no por una buena conducta. Nosotros hemos creído, confiado y nos hemos aferrado a Cristo Jesús para poder ser declarados inocentes ante Dios. Por causa de haber creído, confiado y de habernos aferrado a Cristo. Y no porque hayamos tenido una buena conducta. Pues nadie jamás será declarado inocente ante Dios mediante una buena conducta. Familia, o una de dos. O confías y abrazas tu buena conducta y con eso te presentas delante de Dios. O confías y abrazas las buenas obras de Jesús y con eso te presentas ante Dios. Pero no puedes presentarte con ambas cosas. O confías en tus obras o confías en las obras de Jesús. Solo cuando soy consciente de mi incapacidad para ser bueno, dejaré de confiar en que yo puedo salvarme.
Y entonces miraré a la cruz y veré que solo ella puede. Solo en el momento en el que seas consciente de que no puedes ser lo suficientemente bueno, dejarás de confiar de que tú puedes salvarte. Y ese día mirarás a la cruz y sabrás que ella sí que puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con las obras? ¿No? Lo que decían los judíos. Entonces, ¿qué pasa con las obras? Entonces, ya, hala, que todo el mundo haga lo que le dé la gana, ¿no? Creemos en Jesús y listo. Abusar de la gracia. Ese era el problema de los judíos. Los judíos decían, bueno, hay que creer en Jesús, pero obedecer la ley. No solo creer en Jesús, también hay que obedecer la ley, ¿no? A ver si esto va a ser ya libertinaje. Pablo contesta sus argumentos diciendo que sí, pero las cosas en el orden correcto. Fíjate, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? ¡Claro que no! Más bien soy pecador si vuelvo a construir el viejo sistema que eché abajo. Aquí Pablo lo que está diciendo es, no me puedes acusar de ser pecador por abandonar la ley porque eso es lo que Jesús me pide. Que abandone la ley, que abandone mis creencias y le abrace a Él. Eso nunca me puede convertir en pecador. Si no, entonces Jesús me está convirtiendo en un pecador y eso no tiene sentido. Pecadores somos cuando abandonamos a Cristo y volvemos a construir aquello que Él vino a destruir. Pedro, las obras, la ley, para mí están muertas. Y esto no es una exageración, no es una hipérbole que hago yo. Mismo Pablo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo usa una expresión muy, muy fuerte, muy definitiva. He muerto a la posibilidad de ser una buena persona. He muerto a la posibilidad de buscar que Dios me acepte por mis obras. Para mí eso está muerto. Muerto, una expresión durísima que implica una separación definitiva. No la he dejado inconsciente. No, he matado mis ganas de vivir por la ley. Pero ahora vivo para Dios. Ahora vivo la ley, pero la vivo para Dios. No como un requisito para ser aceptado, sino una consecuencia de la nueva identidad que Dios me da. Fíjate cómo Pablo continúa argumentando esto. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿No lo he dicho, no? Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está cambiando el orden de las cosas porque lo que Jesús vino no fue a eliminar la ley, sino a colocarla en el lugar adecuado. La ley no como un requisito, sino como una consecuencia. La obediencia no como un requisito, sino como un fruto. Vivo para Cristo porque Él se entregó por mí. El otro día le decía a un amigo que a veces somos un poco como... Esto mi hijo no lo hace ahora, adolescente, no os metéis con él. Pero, ¿sabéis? Cuando eres pequeño, vas al colegio o a los domingos y vienes ahí con un dibujo de «Mira, papi, ¿qué he hecho? Mira qué bonito, ¿eh?» Y tú lo ves ahí y dices «Ay, mira, qué guapo, ¿es un perro o qué?» Me dice «No, eres tú». «Ah, vale, bien, qué hermoso». ¿No? Esto es un ejemplo, no ha pasado. ¿Vale? Y lo coges y dices «Ay, qué guay», y lo pones ahí en la nevera, ¿no? Qué bonito el dibujo, ¿no? Pero a veces somos así con Dios, ¿no? Mira Dios, qué bueno he sido, he ido al Dorcas. He estado sirviendo todo el día. Y Dios, sí, venga, bien, te lo pongo aquí, ¿no? Y nosotros ahí súper orgullosos. Como, mira, quiéreme. No, yo te voy a querer igual, ¿sabes? Estoy orgulloso igual. No necesito nada de eso, ¿no? Y Dios así nos trata. Claro, yo celebro los logros de mi hijo, ¿sabes? Pero es como si mi hijo me dijera, papi, tienes que estar orgulloso de mí porque sé deletrear electroencefalografista, que es la palabra más larga del diccionario. Bueno, hijo, bien que sepas hacer eso, pero yo estoy orgulloso por ti igual, ¿sabes? Estoy orgulloso por quién eres, por lo que haces. Y así es Dios con nosotros. Yo te amo. Y que eso te dé libertad para vivir, ¿sabes? Esa es la verdadera libertad. Vivir confiando en Dios que me amó primero. ¿Sabes? Porque cuando tú vives con el miedo al final es como vivir... Bueno, cuando vives
Cuando piensas que tu buena conducta es la condición para ser amado, vives por miedo. Porque ya no hay margen de error. Y cuando no hay margen de error, uno vive pues con miedo, ¿no? Si yo, por ejemplo, agarrara esta botella de plástico y le dijera a Pablo, Pablo, cógela, ¿vale? Y le dijera, ¡ah! Error, pásamela, Pablo, tíramela otra vez. Pues ¿sabes qué pasa? Que es de plástico. Que se caiga no genera un problema. Pero si fuera de cristal y por tanto fallamos, no hay error, ya uno se pone más nervioso. Porque no hay margen de error. Cuando no hay margen de error, uno se pone nervioso y el miedo le domina. Si mi mujer me dice, la próxima vez que cometas un error, te abandono, ese día se acabó la libertad en mi casa y vivo con un miedo constante a ser abandonado. Cuando tú tienes esa relación con Dios pensando que tu buena conducta te va a hacer que Él te acepte, vives con miedo a ser juzgado por Dios constantemente. Y eso no es una manera libre de vivir. La verdadera libertad es saber que Él te justifica, que Él te salva, que hay margen de error, que si se cae la botella no se rompe, que si te equivocas no serás abandonado. Y eso no te da libertad para pecar, te da libertad para vivir. Eso es lo que predica Pablo. La libertad en Cristo no es una libertad para ser pecador, es una libertad para vivir para Dios, sabiendo que soy inocente, no por mí, sino por Él. No sé si estoy sabiéndome explicar, espero que sí. Dice Pablo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no sería necesario que Cristo muriera, ¿no? Si obedeciendo a la ley podríamos ser salvos y eso fue una posibilidad real, entonces ¿qué sentido tiene que Jesús muriera? Yo no, yo confío en Jesús, reconozco que lo necesito. Leía en un libro, preparándome este sermón, un ejemplo muy gráfico, ¿no? De que se me está quemando la casa, ¿no? Se me está quemando la casa, pero saco a toda mi familia fuera, ¿no? Y entonces alguien viene y se mete dentro a sacar muebles, a sacar cosas y se muere, ¿no? Y yo diré, bueno, pero ¿qué necesidad había? Ya habíamos salido todos. Jolines, no había por qué. O sea, jolines, ese hombre se ha sacrificado por mí, ha intentado salvar mis muebles, mis cosas, pero mi familia estaba a salvo, ¿no? Entonces, era innecesario este sacrificio. Pero si ante la misma situación hemos salido todos y mi hijo se ha quedado encerrado y no hay cómo sacarlo y esa persona entra, lo saca y se muere, ostras, esa persona ha dado la vida por salvar a mi hijo, a mi familia, ¿sabes? Cuando tú piensas que con tus buenas conductas eres capaz de ser salvo, es como, bueno, Jesús, gracias por morir por mí, pero realmente soy buena gente. Él sí lo necesita, pero yo. Cuando no aceptamos, cuando queremos añadir, estamos invalidando el Evangelio. Eso lo explicó muy bien Nelson la semana pasada. Teníamos que escucharlo si no estuviste. ¿Por qué Pablo, le contó esta historia a los Gálatas? ¿Por qué Dios nos está contando esta historia a nosotros? Porque tanto ellos como nosotros necesitamos reconocer que a través de tu buena conducta no llegas. Porque necesitamos matar la idea de que eres bueno. No desecharla. No descartarla, sino matarla. No eres bueno. Y esto no es para que te baje la autoestima. Esto hay que enfrentarse a ese espejo. No eres bueno. Mata esa idea. Porque la carta de Gálatas tiene un riesgo para la gente como tú o gente como yo. Yo llevo muchos años que ya confío en Jesús como mi verdadero Salvador. Hace años que vengo predicando. Y podía cometer el error de leer esta carta diciendo, bueno, sería bueno que otros la leyeran, ¿no? Ojalá la gente no creyente pudiera escuchar esto porque eso es una maravilla. Familia, se dijo la semana pasada, la carta de Gálatas es para gente creyente. Es para judíos. Porque los creyentes necesitamos escuchar el Evangelio una y otra vez. Pedro, líder de la iglesia, discípulo de Jesús, necesitó reescuchar el Evangelio otra vez. Porque a veces caemos en la tentación de una vez hemos confiado en Jesús, volver a confiar en nuestras obras.
volver a creer que somos buena gente, que nos merecemos todo lo que Dios nos da y que le exigimos todo lo que Dios no nos da. Fíjate cómo Jesús, cuando vivió entre nosotros, parece ser que en la Biblia vemos que son los pobres, los enfermos, los de mala fama, eran los que más se sentían atraídos con Jesús. Normal. A un pobre no hay que convencerle de su pobreza. A un enfermo no hay que convencerle de su enfermedad. A una persona de mala fama no hay que convencerle de su estado moral. Pero todos necesitaban a Jesús. ¿Sabes? Los ricos tampoco tienen con qué pagar sus deudas. Necesitan a Jesús. Pero como son ricos, los sanos necesitan sanidad. Una sanidad interior que solo Jesús puede dar. Pero como estoy sano, tú que me escuchas, puede que seas una buena persona, no te conozco. Pero es muy probable que lo seas. Pero necesitas a Jesús. Tú que me escuchas y llevas tantos años creyendo en Jesús como tu único y tu suficiente Salvador, necesitas volver a leer Gálatas y volver a encontrarte con el Evangelio. Y reconocer que cualquier cosa buena que hay en ti, esa generosidad, esa alegría, esa fidelidad, esa justicia, esos dones, esa creatividad, viene de parte de Jesús. Solo son destellos de una luz que ha sido puesta sobre ti, pero tú no eres la luz. La luz de Jesús que alumbra tu vida. La carta de los Gálatas es una carta para creyentes como tú y como yo, que sin querer y poquito a poquito han caído en la tentación de abandonar la justicia por la fe para volver a una justicia por unas cuantas obras. Cuando ves a una persona con esa vida, es que yo os escucho y me escucho. Es que esta persona tiene una vida muy desordenada, ¿no? Ay, si se pone un poco las pilas. ¡Cuidado! Porque estás volviendo a caer en la justicia por las obras. En el momento en el que tú tienes una vida ordenada y esa persona no. Pero cuidado también, no, es que qué legalista es esta persona, viene a la iglesia y ya se piensa que eso ya es y en realidad no está disfrutando del Evangelio de Jesús. Ay, pobrecito, vive esclavo, yo sí que soy libre. Ese tipo de ideas, cuidado, porque también denotan que estás abandonando el Evangelio de la justicia por la fe para la justicia por las obras. Y no quiero predicar esto desde el micro. Yo me considero mejor que algunos de vosotros. Te lo digo, yo me considero mejor. Y cuando me encuentro en el Evangelio, tengo que reconocer que pobre de mí por considerarme mejor que vosotros. Y esto no es un teatro, no es una postura, os lo estoy diciendo en serio. Y vosotros también os sentís mejores que otras personas. Y os pensáis que os merecéis más a Jesús, ¿no? Y que Jesús está más orgulloso de vosotros que de aquellos que tienen esa vida tan desordenada. No como tú, que estás ahí fiel a Cristo todos estos años. Que no faltaste a ningún culto de Zoom en la pandemia. Que no publicas esas cosas en Instagram, que publicas... En cuanto dejas entrar estas ideas, vuelves a estar comiendo con los judíos como Pedro y olvidándote que el Evangelio es para todos aquellos que reconocemos que no damos la talla. Y que la única manera en la que yo me puedo presentar inocente delante de Dios es pidiéndole a Jesús que ocupe mi lugar. Porque en mis obras yo no puedo. José, ¿tenemos aquí el grupo alabanza para poder subir? Recuerda esto, familia, déjame que te ponga este versículo. Una persona es declarada inocente ante Dios por creer, confiar y aferrarse, abrazar a Jesús y no por una buena conducta. Pues nadie jamás será declarado inocente ante Dios mediante una buena conducta. Si es la primera vez que estás escuchando esto, si es la primera vez que tú has escuchado algo parecido a esto, déjame decirte, no hay peros. ¿Sabes? Porque esto es un clásico, ¿no? Bueno, con creer en Jesús, ya está. Bueno, ¿y cuál es la letra pequeña? No hay letra pequeña, no hay peros. Cree en Jesús como tu único y suficiente Salvador y Él te regala su inocencia. Esa es la verdad, esa es la gracia, ese es el chollo. No sé si entiendes esta palabra, chollo, es la oferta. Irrechazable. Renuncia a salvarte por ti mismo. Renuncia a esa posibilidad. Reconoce que eres malo. Reconócelo. Sí, eres buena persona, pero eres malo. No eres culpable. Reconócelo. Y acepta
la inocencia de Jesús. Suelta tu vida, suelta tus creencias, muere y vive una nueva vida en Jesús. Dice Proverbios 3:33 que Dios bendice el hogar del hombre justo. Hombre y mujer, ¿vale? Es una expresión. Dios bendice el hogar del hombre justo, pero maldice la casa del malvado. ¿Sabes? La única manera de que tu casa sea la casa de un hombre justo es que Jesús viva dentro. Pero, si hace años que tomaste esta decisión, si hace años que sigues a Jesús, entonces tengo estas preguntas para ti, que son para mí. ¿Por qué Dios hoy te está recordando algo tan básico? ¿Por qué crees que Dios te está recordando algo tan básico? ¿Qué obras has hecho esta semana por la que te sientes justificado? Ay, no, es que atendí a mi hermano. Qué bueno soy, ¿no? He estado aquí echándole horas al Dorcas, decorando, y esto y lo otro. ¿Qué obras has hecho? ¿Has sido íntegro en el trabajo, en clase, en el instituto? ¿Has dejado pasar a alguien en la cola del súper? ¿Qué obras has hecho que te hacen sentir que eres justo? Porque necesitas renunciar a todas ellas. Y decir que cualquier cosa buena que hay en ti es gracias a Jesús. ¿Eres consciente que ser justo, que ser inocente, no tiene que ver con ser una buena persona? ¿Eres consciente que nada de lo que haces te da el derecho de mirar a Jesús y a Dios a la cara y decir, soy inocente? Para ti, que hace tantos años que escuchaste este evangelio, te digo lo mismo. Dios bendice la casa del hombre justo. Pero la única manera de que tu casa sea la casa de un hombre justo, la única manera, es que Jesús viva dentro. No sé cómo vas a responder a esto, no es cosa mía, es cosa del Espíritu y cómo Él te vaya a convencer. Quizá necesites estar orando, ahora mientras nosotros cantamos, necesitas cantar, necesitas estar haciendo toda la semana de reflexión, de devocional, de decisiones. Es que cada uno digiere las cosas a su manera. Siempre es tan complicado cerrar estas cosas. Pero yo te he pedido al grupo Alabanza que vamos a volver a cantar la canción de Libertad. A lo mejor ahora entendiéndola un poco más, ¿no? ¿Por qué hay libertad? ¿Hay libertad de bailar? Sí. Hay libertad de vivir, familia, no de bailar. De vivir. ¿Por qué? Porque no se trata de mis obras, se trata de las obras de Jesús. Pero si necesitas estar sentado orando, sienta y ora. Si tienes que ponerte rodillas, ponte rodillas. Si tienes que escribir en tu cuaderno, escribe en tu cuaderno. Si tienes que tumbarte en el suelo, te tumbas en el suelo. No sé, responde, es tú y Dios. Y si quieres saltar, pues salta. Pero de alguna manera te ruego que respondas a lo que Dios hoy te está diciendo. Que Dios os bendiga y que Dios nos ayude a no soltar nunca el evangelio de la justificación por la fe.